Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de Iglesia Contemporánea. Vamos a dar un poco de lectura a lo que es el material que ustedes ya tienen ahí, la clase número 2. Dice triunfalismo o realismo. Existe para la Iglesia Evangélica del Salvador y de otros países latinoamericanos el peligro de pasar de un complejo de minoría al triunfalismo, basado en estadísticas que no siempre reflejan un crecimiento integral de la Iglesia. Esto es, el crecimiento en calidad acompañado por el crecimiento en cantidad. Y yo creo que muchas veces nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que hay iglesias, ¿verdad? Que tienen pocas personas, pero la calidad de enseñanza que se pueda dar, usted dice, es muy buena. Y hay iglesias inmensamente grandes, llenas de personas, pero la enseñanza tal vez que puedan ellos recibir, pues a veces no alcanza a cumplir las expectativas de algunos. Dice acá, para el crecimiento integral hay requisitos fundamentales como los siguientes. Uno, la enseñanza fiel, sistemática y pertinente de las escrituras en el lugar cristiano y en la iglesia local. ¿Por qué? Porque tiene que ser justo lo que dice la palabra de Dios. Como les menciono, hay otras iglesias que probablemente nunca se basan en la palabra de Dios, nunca tomen una historia de la palabra de Dios, sino que se refieren más a cosas personales, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Siempre y cuando tengan el tiempo para incluir citas bíblicas y cosas así, ¿verdad? Que van a fundamentar lo que es una predicación. El otro es el otro requisito es que el aprendizaje tiene que ser humilde y diligente de la palabra de Dios. Como le digo, o sea, todo basado en lo que Dios ha escrito en su palabra y siempre manteniendo, como normalmente a veces se dice, un perfil bajo en esto, porque nosotros no podemos engrandecernos por ser cristianos evangélicos y por decir que tenemos la verdad, sino que tenemos que ser humildes, porque de alguna manera nuestras acciones van a hacer que otras personas se acerquen a Dios o no. Y número 3, la obediencia incondicional, tanto del maestro como del discípulo a lo que dice el Señor. Definitivamente que tanto el pastor, ¿verdad?, como la congregación, todo tiene que estar apegado a la obediencia a Cristo. El otro tema que tenemos acá dice hasta que Él venga. La Iglesia Evangélica Salvadoreña puede cruzar con pie firme las puertas del nuevo siglo, porque tiene la certidumbre de que el Señor Jesucristo estará con ella todos los días, hasta el fin de la presente era, en el tiempo en el que estamos. Dice, cuando Él vendrá por todos los que creemos en Él. Mientras tanto, es imperativo seguir trabajando mientras esperamos y seguir esperando mientras trabajamos en pro de los intereses sagrados del reino de Dios. Yo creo que todas las iglesias tienen que estar enfocadas en eso, ¿verdad? Que lo que hacemos es para mientras Él venga, mientras Jesús vuelva otra vez a esa tierra. Vamos a ver, aquí tenemos algunos ya antecedentes importantes, ¿verdad?, para ir entrando como en materia, ya en sí la historia. Dice, las sociedades bíblicas, las agencias misioneras y hasta el ministerio evangélico en la comunidad extranjera tuvieron una parte importante en la fundación de la iglesia evangélica en El Salvador. Y cuando la primera vez que leía yo esa parte donde dice las sociedades bíblicas, que es algo muy conocido por nosotros, Sociedades Bíblicas es una entidad que ha estado desde hace mucho tiempo llevando la palabra de Dios a las personas, apoyando misiones, dice acá también agencias misioneras, todo fue como los recursos, ¿verdad?, que Dios usó para que la palabra de Dios llegara a nuestro país. El representante de la Sociedad Bíblica Americana se llamaba Francisco Pensotti. Dice que tuvo un ministerio preponderante en la evangelización, en la distribución de Biblias y en el esfuerzo de dar a conocer la necesidad que El Salvador tenía de que llegaran misioneros evangélicos. Es decir, él se encargó de que otros vieran la necesidad que aquí había. La misión centroamericana fue la agencia que envió a los primeros misioneros evangélicos, algunos de los cuales pagaron con sus vidas el intento de iniciar la obra evangélica en el territorio salvadoreño.
Misión Centroamericana, creo que también para algunos es algo conocida, ¿verdad? Estas iglesias, y fueron de los primeros, dice acá, que ellos enviaron misioneros acá al país. Vea que creo yo que esa labor de mandar, ¿verdad?, a un grupo de personas con una misión hacia cierto país, en este caso el nuestro, de verdad que creo que es un trabajo arduo primero. Segundo, es algo que implica que las personas que van a otra región completamente diferente a la suya tienen que adaptarse a las nuevas cosas que ahí van a vivir y ver de qué manera, además de eso, llevar la palabra. La primera fase de la llegada del Evangelio neotestamentario a este país fue la llegada de inmigrantes protestantes a Centroamérica. Aunque ellos, dice, no se dedicaron a testificar del Evangelio entre la población hispana. Sin embargo, una iglesia evangélica de habla inglesa en Costa Rica sí tuvo una participación silenciosa en el origen de la misión centroamericana y la llegada del primer misionero de esta misión a Costa Rica, de donde salió el primer intento de enviar un equipo misionero a El Salvador. Veamos entonces que a nivel centroamericano, Costa Rica fue de los primeros países a los que llegó la palabra. Y luego de ahí de Costa Rica surgió algo para El Salvador. Presencia evangélica entre la población no latina. Desde 1825 había en Centroamérica una presencia evangélica que se hacía sentir solamente en grupos foráneos. La predicación del evangelio en el Istmo se dirigió primero a la gente de ascendencia europea, africana e indígena, en inglés o en el idioma autóctono. Aunque geográficamente había una presencia evangélica, esta se hallaba todavía aislada de la población y culturas latinas. Así que al hablar de esos primeros chispazos del evangelio en Centroamérica, hay que tomar en cuenta que a pesar de que desde 1825 había presencia en el Istmo en el sentido geográfico, el evangelio neotestamentario realmente no había llegado cultural y lingüísticamente, porque todavía no había llegado a la gente de habla hispana. Vean que todo comenzó de una manera como descendente, digamos, ¿verdad? Algunos probablemente, ¿verdad? Para ellos estaban del otro lado del mundo, de Europa, gente de allá que viajó luego a América. Esas personas de América fueron bajando, ¿vea? Poco a poco e ir hasta Centroamérica. Entonces para ellos no fue algo fácil, no fue algo sencillo que se diera todo ese proceso. Aunque dice aquí que desde 1825 ya había de alguna manera una presencia. No todo llegó en ese tiempo a lo que es más que todo Centroamérica. Dice, en esta época, hablando de la presencia evangélica entre los inmigrantes, no el protestantismo, sino el protestante, los protestantes llegaron no como propagandistas de su religión, sino como meros inmigrantes, debido a las condiciones políticas en Europa en el siglo IX. Varios inmigrantes de Inglaterra y Alemania llegaron a Centroamérica, especialmente a Costa Rica, cuya población total en aquel año era de 120.499 habitantes. Sin embargo, muchos eran protestantes solo de nombre y no manifestaban mucho fervor en cuanto a su fe. Muchos de los inmigrantes, especialmente los alemanes, no practicaban su fe y estaban dispuestos a renunciar a ella para casarse con costarricenses. Así que al pasar el tiempo, tanto ellos como su fe se asimilaron a la cultura. Vea que no fue fácil, como les digo, o sea, recordar esto es interesante porque nos hace ver a nosotros que llegar a la palabra no fue así como de la noche a la mañana, sino que hubo un proceso. Sin embargo, dice, otros inmigrantes, especialmente los ingleses, mostraban más interés en practicar su fe. En Costa Rica, en el año 1848, el capitán inglés William Le Laucheur, un ferviente protestante, consiguió permiso del gobierno de Costa Rica para celebrar cultos públicos protestantes. Eso fue en 1848 en Costa Rica. En 1865 dice que fue erigida la primera capilla protestante que se llamaba la Iglesia del Buen Pastor en 1865 y dice que también fue apodada
como The Iron Church, es decir, la iglesia de hierro. ¿Por qué dice que esta era una estructura prefabricada hecha de ese metal? El mismo capitán Laucheur trabajó por barco, para que pudieran traer esas piezas de hierro para su construcción. Algunos miembros de esa iglesia tenían una participación anónima, pero real, en el inicio de la agencia misionera que enviaría a los primeros misioneros a El Salvador. La presencia evangélica en áreas geográficas, algunas estaban bajo el dominio inglés. Fue en Belice, en 1822, los bautistas iniciaron labores, construyendo en 1825 su primera capilla. Vea que de alguna manera, sí, como le digo, o sea, no estaban todos como concentrados solo en Costa Rica, sino que también tenemos ahorita aquí a Belice, pero eso estamos hablando del Istmo Centroamericano. Los metodistas también llegaron en 1825, la costa norte de Honduras y las islas de la bahía estuvieron bajo el dominio inglés casi toda la época colonial. Y no fue, dice que hasta en 1859 que llegaron a formar parte de la República. Por tanto, dice, el protestantismo predominaba ahí, aunque siempre entre los mismos colonos ingleses y en el idioma inglés. Y vamos a hablar ahora un poquito acerca de la presencia evangélica entre los indios misquitos. Aquí todo esto ya es como un poco más autóctono. Dice, por la costa oriental de Nicaragua, vea, hemos mencionado Costa Rica, Belice, hoy vamos a Nicaragua, especialmente alrededor de Bluefields, se levantó una obra de los moravos, un grupo evangélico de origen alemán. Dice, tanto los ingleses como los residentes misquitos tenían como enemigos a los españoles, por lo cual surgió el reino de la Mosquitia, bajo el protectorado inglés en 1670. El rey de los misquitos era admirador de los ingleses, y para demostrar su afecto hacia ellos y para fomentar la inmigración inglesa les regaló 108 millas cuadradas del terreno en su reino. Aunque realmente a los ingleses no les interesaba el terreno, lo aceptaron para no ofender al rey. Luego procuraron venderlo a un príncipe alemán, Schomburg, quien era amigo de los moravos, y al conocer las condiciones lamentables en que vivían los misquitos, les hizo un llamado urgente a los moravos a que enviaran misioneros a trabajar entre aquella gente. Así que, respondiendo al llamado, los primeros misioneros moravos llegaron en 1849. Y estamos hablando, ¿verdad?, de la región de Nicaragua. ¿Qué sucede con sociedades bíblicas? Dice, al principio del siglo nacieron 19, nacieron dos agencias cuyo propósito era el de evangelizar al mundo por medio de la distribución de la Biblia. La Sociedad Bíblica Británica nació en el año 1804 y la Sociedad Bíblica Americana en 1816. Estamos hablando que ya pasó, ¿verdad?, algo de tiempo entre que la Sociedad Bíblica Británica y la Americana, dice, y obviamente, ¿verdad?, fue la británica la primera. Estas sociedades fueron las primeras entidades que manifestaron interés en la evangelización protestante de América Latina. Sus representantes o colportores, que así se le llamaba, esta palabra colportor viene del francés colporteur, que significa vendedor ambulante. Como le llamaban, andaban vendiendo sus Biblias, tratados y otra literatura cristiana. Cuando se hablaba de estas personas, de los colportores, eran los que ellos andaban llevando eso, ¿verdad? Podían de alguna manera vender Biblias, o sea, de alguna manera tenía que llegar la palabra de Dios, y ellos fueron como partes importantes para el desarrollo de esto. Dice, si bien los colportores no fundaron iglesias, jugaron un papel importantísimo en el esfuerzo de abrir la brecha para el evangelio en América Latina. Ganaron algunas personas para Cristo, despertaron interés en el evangelio, distribuyeron muchas Biblias y así araron la tierra para los misioneros que vendrían a fundar iglesias evangélicas. Esta parte me hace recordar que muchas veces nosotros no tenemos que hacer todo el trámite para que alguien conozca al Señor.
pero sí podemos nosotros sembrar una semilla, así como lo hicieron los colportores, ¿verdad? Al vender las Biblias, ya la gente podía leer, podía conocer un poco acerca de Dios, para cuando otros vinieran y vieran que ellos tenían las Biblias, poder acercarse y explicarles mejor. Entonces yo creo que nosotros esta tarea como hijos de Dios, ¿verdad? Quizás nosotras, algunas personas podamos sumar un poquito, ¿verdad? En que alguien conozca de Dios. Yo, el ejemplo que puedo darles, tengo un amigo, él no es cristiano. Tengo ya 4 o 5 años de conocerlo. Y él sabe que yo soy cristiana. Pero él cuando necesita un consejo me llama y me dice, mire, fíjese que me pasa esto y esto. Y bueno, yo trato de aconsejarlo. De verdad, yo sé y oro por él, porque sé que de alguna manera estoy sembrando una semilla de la palabra de Dios en él. Como le digo, o sea, yo a él nunca lo he invitado a la iglesia, porque él tiene como una, como se dice, aberración, podríamos decirle así, a asistir a una iglesia cristiana. Pero de alguna manera yo no me voy a dejar de él, porque yo sé que estoy sembrando un poquito de la palabra de Dios en él. Porque mis consejos son eso, ¿verdad? Mire, de verdad, órele, pídale a Dios. No, si oro, me dice. Pero él no busca acercarse a Dios por ningún medio, porque siente que va a ser señalado por sus acciones, por su pecado, por lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que los colportores pudieron hacer eso al venir y traer Biblias. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Sembrando una semillita que probablemente no va a dar fruto cuando nosotros querramos, sino que en alguien más, ¿verdad? Pero ha quedado en esa persona para que un día, en el tiempo perfecto, pues pueda dar fruto. Dice acá, Diego Thompson viajó a América del Sur como representante de la Sociedad Educativa, Lancaster, con la colaboración de la Sociedad Bíblica Británica. Llegó en 1818 y recorrió una gran parte de América Latina. En sus viajes dice que logró distribuir muchas Biblias y fundó muchas escuelas a base del sistema lancasteriano. Un sistema que se caracteriza por el uso de la Biblia como el texto para enseñar y aprender a leer, y por la participación de los alumnos más avanzados para enseñar a los principiantes. Este sistema buenísimo, ¿verdad? Porque empiezan leyendo en la Biblia. Ese sistema dice que llegó a ser muy popular, impulsado por Bolívar y San Martín. Requerían poco personal y enseñaban a leer rápidamente. En Costa Rica, dice, el capitán inglés de Laucheur distribuía Biblias. En el desempeño de su trabajo llevaba café costarricense a Londres y traía Biblias a Costa Rica. Vendió 4,000 Nuevos Testamentos y 500 Biblias completas entre el año 1846 y 1848. Como pueden ver, cada uno ha ido poniendo pues un poquito, ¿verdad? Para llegar a hoy. Dice, en 1856 llegó a Nicaragua un colportor de la Sociedad Americana, el reverendo Wheeler, quien antes había sido capellán para marineros en el Istmo. Sin embargo, esta historia tuvo un fin trágico. Resulta que en más o menos la misma época, el aventurero estadounidense William Walker llegó a Nicaragua para ayudar al bando liberal en la guerra civil. Los enemigos nicaragüenses de Walker presionaron al reverendo Wheeler para que se uniera a ellos y peleara contra Walker. El reverendo Wheeler se rehusó a hacerlo y fue fusilado en 1856. Así que un colportor, ¿verdad? Aquellos que distribuían Biblias, fue uno de los primeros mártires por Cristo en Centroamérica. Y de verdad que no fue algo que extraordinario, digamos, lo que él no quería hacer. Simplemente no estaba de acuerdo en unirse y pelear. El colportor más renombrado de Centroamérica fue Francisco Pensotti, nacido en Italia en el año 1864. A la edad de 13 años emigró a Montevideo, Uruguay. Estamos hablando de edad de Sudamérica, cuando un incendio destruyó su taller de carpintería. Aceptó el pastorado de la iglesia de la colonia valdense, donde sirvió por varios años antes de trabajar con la Sociedad Bíblica Americana. Empezó el ministerio de distribuir la Biblia en el 1883.
fue quizás el comportor más intrépido y heroico en la historia de la causa evangélica en América Latina. Llegó a Centroamérica en 1842 y estableció una agencia bíblica en Guatemala desde donde visitaba los países centroamericanos. Francisco Pensotti de verdad fue alguien como muy trascendental para poder llegar, ¿verdad?, en este punto ahorita a Guatemala. Escribía informes, dice, sobre su experiencia y la necesidad espiritual de América Central, los cuales fueron publicados en una revista en el Boletín de la Misión Centroamericana. Estos informes fueron la clave para atraer misioneros. El hermano Pensotti les ayudó grandemente en su tarea de la obra evangélica en Centroamérica. Les dio una orientación sobre los países a los cuales había llegado, y además de eso fue un hombre clave en la llegada del Evangelio de El Salvador y a toda América Central. No es de extrañar que se le diera el título de el apóstol San Juan de las iglesias evangélicas de Centroamérica, porque fue alguien de verdad que marcó mucho. Bueno, hasta ahora en día pues seguimos hablando de él. Marcó mucho la vida de algunas personas con sus Biblias, quizás con sus atenciones. Y yo creo que como hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar ser ese tipo de personas, buscar impactar la vida. Como le digo, o sea, él no vio los frutos inmediatamente de todo lo que él hizo, pero ahora sí él pudiera verlo. O sea, yo creo que estaría sumamente honrado de saber que Dios usó su vida para eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que sentirnos privilegiados, primero, de ser sus hijos, segundo, de tener esa responsabilidad inmensa de compartir la palabra con otros. Hay gente que murió a causa de eso. Nosotros ahorita, pues no hay nada que lo prohíba, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. No hay un lugar donde nosotros no podamos hacerlo. Todo es de que nosotros dispongamos nuestro corazón, así como lo hicieron muchas personas anteriormente, ¿verdad? Bendiciones, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.